Buenas noches. Estamos en esta entrega de Buena Fuente, Antiguo Rueda de Prensa, hablando con valores, créditos, temas que tienen que ver con Santander. Alfonso Pineda, ¿qué tal? Buenas noches. Juan Carlos, tenga ustedes muy, pero muy buenas noches, amigos televidentes desde Buena Fuente. A propósito, tengo un dato ahorita de Buena Fuente. No, entréguelo ya, quienes nos plagiaron el nos han nombre plagiado, del programa. parece que es un canal español, nos han Sí. plagiado. A Abrial le dio mucha rabia, no porque nos quitaran el nombre, sino porque entrevistaron el primer entrevistado. Ahí viene quién, Álvaro Uribe. Álvaro Uribe. Álvaro Uribe. Vidal, ¿usted por qué está bravo? Porque los plagiaron el programa. No, imagínese, con el invitado. Pero ¿por qué Vidal debería No estar sé. bravo? Porque entrevistaran al expresidente Álvaro Uribe Vélez. No. Y Vidal es periodista y tiene que estar en el centro de Aprecio. Vidal Humberto Abreu. Buenas noches. Buenas noches, don Juan Carlos. Aprecio, admiro, respeto al expresidente, especialmente a la colección de crocs que nos hizo saber Hassan Nazar durante su entrevista en la campaña presidencial. Bueno, pero ¿podemos demandar? Sí, claro. De Buena Fuente nos han No copiado. creería, primero porque es un nombre que en el argot periodístico es muy usado. De hecho, les cuento una anécdota adicional. Cuando fuimos a crear la cuenta en Twitter para este programa de televisión que se llama En Buena Fuentro, nos tocó cambiarlo. De Buena Fuentro. Nos tocó cambiarlo porque sencillamente ese nombre ya estaba en uso. Es decir, Entonces no lo podíamos hacer. Y de hecho hay varios programas de televisión, especialmente en México, que estuve revisando, Sí, claro. que funcionan hace varios años. En España hay en el Sí. canal, en un canal privado, un señor que llama Buena Fuente, o le dicen Buena Fuente. Claro. Además recuerden la frase del maestro Arturo Abella, ¿no? Arturo Abella, y es un poco donde se comienza como a adaptar mucho esa frase, ¿no? Sí. Él decía en sus editoriales y sus intervenciones que una fuente de alta fidelidad. Sí. Entonces todo el mundo comenzó a asociar el vocablo aquel de buena fuente. De Buena Fuente. bueno, profesor Vidal Humberto Abreu, muy amable, muchas gracias. ¿Está bien o qué? Profesor, nuestro invitado de hoy. El profesor, por supuesto, Claro. profesor Cristian Blanco Tirado de la Universidad Industrial de Santander, químico, con estudios doctorales, postdoctorales. Hoy vamos a hablar de chocolate y de un proyecto llamado Netscoa, ¿no? Que se presentó hace algunos días en Choco Show, que aludimos a una feria en Bogotá. Profesor Blanco Tirado, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches para ustedes y toda la audiencia. ¿Cómo se encuentra? ¿Bien? Muy bien. Además que el profesor con su gran cantidad de estudios, además todos sus estudios avanzados, por decirlo de alguna manera, lo hizo en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos. ¿Dónde fue, profesor? Universidad de Massachusetts, en Amherst. Pero Gran ese es- reconocimiento internacional de ese Sí, centro es de una estudios. universidad que está dentro de las primeras universidades de los Estados Unidos. Y Tiene, por supuesto del mundo, ¿no? y por supuesto del mundo es la primera universidad del estado de Massachusetts. Y el campus universitario donde nosotros estuvimos en la ciudad de Amherst es el campus más grande que tiene la universidad. ¿y su doctorado de qué fue? En química, específicamente en el área de materiales, en el área de nanotecnología, mirando o describiendo cómo son las diferentes propiedades a nivel atómico o molecular de unos materiales muy especiales que se llaman zeolitas. Sí. Eh, Pero originalmente usted salió de la UIS, egresado en química. Egresado de química de la Universidad Industrial de Lo Santander. que denominan allá química pura. Porque es que la UIS tiene también una muy buena escuela que es la de ingeniería química. Sí, en pero efecto, esas entonces dos- los distinguen porque les dicen ingeniero químico o químico puro. O químico, sí, aunque el título realmente es de No, químico. claro, ese término de puro no existe, pero digamos que Correcto. es una diferenciación. O como sea, Vidal Humberto, otro invitado de la UIS. no tengo la culpa. Yo Este lo que programa digo, es siempre, es yo no tengo la culpa que esa universidad tenga tantos hijos No, yo lo tan yo muy lo bien pregunto formados. porque es que alguien que Hay una no- anécdota, no se conocían personalmente. ¿No se conocía? ¿Ya? Personalmente no se conocían. 2 Es años anécdota. trabajando en la misma universidad y hasta hoy nos No, conocemos pero personalmente. yo entiendo por qué, es que tuvimos que recluirlo en una clínica para que unos meses, y hace poco nos permitieron sacarlo. Sí. Mira, Vidal es un loco cuerdo, ¿no? Ahora que hay tanto loco en el mundo gobernando. Profesor, lo hemos invitado porque sabemos de el trabajo desde hace 10 años tratando de hacer un aprovechamiento integral del cacao, ¿no? Sí, absolutamente. Desde hace tiempo venimos trabajando en
Un área que a nuestro parecer en nuestro grupo de investigación es bien importante y es mirar qué más podemos hacer nosotros con los recursos que tenemos disponibles. Nosotros en general en nuestro país y en Latinoamérica podríamos decir que nos hemos dedicado a la producción de materias primas. Y la producción de materias primas pues es un buen negocio cuando el valor de las materias primas está alto. Correcto. Pero cuando el valor de las materias primas es bajo, pues realmente no se convierte en un negocio tan atractivo. No obstante, pues a nosotros nos parece que el negocio realmente importante no está en la producción de materias primas, sino en la transformación de esas materias primas para producir valor. Y una de las estrategias que nosotros hemos empezado a desarrollar desde hace tiempo, o hemos desarrollado desde hace mucho tiempo, es el tema de agregar valor a esas cosas que aparentemente no tienen valor, son residuos o desechos. Dentro de esos residuos y desechos pues tenemos ahí un potencial muy grande porque nosotros por vivir en el trópico tenemos una alta producción de biomasa y esa biomasa es una fortuna para nosotros en el trópico que tengamos una producción tan alta. Y profesor, la idea es darle valor precisamente a esa biomasa residual. Dos preguntas ahí concretas como para irnos adentrando un poco más de eso. Cuando usted nos habla de altos valores, en algún momento, especialmente cuando se comenzó a hablar de sustitución de cultivos, vieron que el cacao era una magnífica alternativa. Pues imagínense para reemplazar una economía tan fuerte y tan generadora de recursos como la del narcotráfico. Hoy en día, ¿cómo se encuentra el cacao en ese proceso del mercado de la oferta y la demanda? ¿Estamos arriba? ¿Nos hemos mantenido? ¿Cuál es el comportamiento reciente? Sí, bueno, en Colombia producimos alrededor de 60.000 toneladas de granos de cacao al año. 60.000 toneladas. ¿Estamos de primero en Santander? En Santander estamos de primero. Bueno, adicional 60.000 y Santander es el primer productor. Porque es que los llanos reclama también que ellos son los principales productores, ¿no? Y Huila, por ejemplo. Sí, pero las cifras son contundentes. En cantidad, aproximadamente entre el 40 y 50% de los granos se producen aquí en Santander. Ah, qué bueno. Casi la mitad. Sí, casi la mitad. Y resulta que nosotros nos hemos mantenido en ese nivel de producción en el departamento. Es un producto, un renglón estratégico agroindustrial para el departamento de Santander. Okay. Pero más allá de la producción de granos, como les venía diciendo anteriormente, está el tema de lo que utilizamos y lo que aprovechamos de ese fruto. Nosotros aprovechamos solamente el 8% que son los granos, sí, y el otro 92% de biomasa realmente se convierte para nosotros en un desecho. Entonces la idea es cierto que a esos granos de cacao hay que entregarles valor, hay que darles valor, y tenemos estrategias para hacer eso, a través de adición de sabores y aromas que no tienen los granos en algunas ocasiones, y que nosotros mediante procesos biotecnológicos podemos entregarles ese sabor y aroma a esos granos, valorizarlos, darle un valor como si fuera un grano de cacao especial, o de sabor y aroma, como se conoce en el mundo, sí, un cacao fino. Pero también pues hemos encontrado estrategias para darle valor a esa biomasa residual que tenemos allí. Entonces, es una especie de desecho que se vuelven en cosas importantes. Yo les comentábamos acá, antes de empezar el programa, que una vez un chucureño hizo un poquito de dinero exportando lo que se llama cocoa, ¿no? Sí. Cocoa es que para los televidentes, aquellos que no saben, habrá muchos que lo conocen, bueno, pero ¿qué es cocoa? La cocoa es una fracción del licor del cacao. El licor del cacao se produce cuando tomamos los granos, los tostamos, producimos un licor que es una especie de líquido espeso, que es esa masa de cacao que nosotros conocemos, y esa es la fuente principal de tres productos en la industria. Uno es las coberturas, que son las chocolatinas que compramos en el supermercado. Sí, claro. En fin. El otro es la manteca de cacao y finalmente las cocoas. Las cocoas. La manteca y la cocoa se obtienen del licor de cacao y se obtienen por un proceso de extracción con un mecanismo de prensado. Él lo exportaba a Francia porque en Francia están muy contentos con la calidad de cocoa para los helados. Por ejemplo, sí, se puede utilizar, tienen múltiples aplicaciones. Profesor, usted no mencionó mucho el tema del mercado, tal vez porque usted está más como interesado en el 92% que no se está utilizando. Entonces a usted veo que no le preocupa el vaivén del mercado, si se baja, si se sube, en fin. Sí, bueno, está bien. El mercado es una cuestión bien interesante porque hay productos que tienen garantizado un mercado precisamente. Sí. Por ejemplo, los granos. Los granos se utilizan para todo el tema de la chocolatería en el mundo y existe un mercado tradicional allí. O
sea, existe una economía ya creada alrededor del grano del cacao. Okay. Y esa economía pues sufre precisamente esos vaivenes en términos de materias primas. En el mundo, la industria de la chocolatería es una industria de alrededor de 100.000 millones de dólares, de los cuales solamente el 6% va a los productores. La gran mayoría de los productores de granos de cacao estamos en el trópico. Claro. Y los transformadores, la gran mayoría, están en Europa o en Estados Unidos. O sea, Ferrero, Montblanc, Mars, Barry Callebaut, todas esas imagínense. compañías. De lo que Vidalito regalaba cuando se las daba de enamoradizo hace unos 25 años, que gastaba la platica en chocolatinas. Por eso le fue bien. Por eso se ha casado 3 veces. Profesor, Lúker y Nacional de Chocolates también son transformadores. También son transformadores, es un orgullo para el país también que tengamos empresas de ese nivel alrededor nuestro y son empresas muy exitosas que han estado alrededor del negocio de los granos Y de cacao. además es bueno para la salud. Hace 20 años, no sé si en la historia lo he recordado, hace 20 o 30 años en Colombia, los médicos tenían, hay que prohibir el cacao. ¿Usted qué tiene? Prohíbo el cacao. Entonces las compañías chocolateras hicieron muchos congresos con los médicos a decirle, maestro, ¿quién dijo que el cacao era dañoso? Y se ha subido el cacao tanto que en los ancianatos, está un ancianato, y lo que toman la gente, y con buena salud a pesar de sus años, es chocolate, ¿no? Y tazas de chocolate grandes, ¿o no? Claro, absolutamente. El cacao tiene unas propiedades magníficas para la salud. El contenido de antioxidantes, por ejemplo, es bastante alto y todos sabemos que los antioxidantes son unos compuestos muy importantes para mantener esto totalmente libre de radicales libres del organismo. También tiene unas muy buenas fuentes de otros componentes que son, por ejemplo, la teobromina, que le produce a uno un estímulo en el sistema nervioso central que le ayuda a uno a mantenerse alegre y jovial. ¿Cómo se llama la qué? Teobromina. ¿Teobromina? Teobromina, sí. Sí, claro. Esto, Aquí la apunto. Vamos a hacer como los médicos. ¿Para quién? ¿A un amigo suyo? Teobromina. Vaya y compre esto. Venga, para profe, y esas sustancias de las que para usted no que está usted esté hablando, como nivelado. entre otras la teobromina, ¿es comparable, es equiparable o es una sustancia mejor, por ejemplo, a su tradicional competidor en este campo, en el campo de las bebidas calientes, a la cafeína del café? tienen unos efectos importantes también dentro del organismo. Sí. La cafeína pues es un estimulante del sistema nervioso central. La teobromina en otros aspectos también estimula el sistema nervioso central, pero también, o sea, pueden competir en ese tipo de estímulos. Es diferente probar una bebida azucarada que contenga cafeína a probar una bebida azucarada que contenga otra cosa, por ejemplo. En este caso particular, el chocolate tiene unas propiedades bien interesantes por precisamente esa composición química muy especial que tiene. ¿Qué empresas chocolateras ¿Hay? conocidas ha habido en la historia de Santander? Aquí, bueno, en Barichara, Chocolate Patiño, por ejemplo, que es de Sí. pueblito. Con ese se formó don Alfonso Pineda allá en Tierra chocolate Patria Amarilla. chucureño. Claro, por Todavía supuesto. existe, Chucureño. todavía Ahí existe. Claro. existe chocolate chaparro en Villanueva. De los Pineda Chaparro. Aquí en el área también. metropolitana hay varios, ¿no? Está el de... El de Girón Gironés, y había Gironés, el Gironés, Gironés, ¿no? ¿Cómo es? el Gironés y había Eso creo uno que ya la que vendieron. quedaba que ese olor La fragancia. la fragancia por la carrera 21. 21. ¿En la constancia o la Los- fragancia? No, la La fragancia. fragancia, la La fragancia. fragancia. Vecinos de donde vive Juan Carlos Ordóñez y por eso se lo pasa como estimulado todo el tiempo, Sí, muy- agilizado, todo extrovertido. Vigorizado. Sí, sí, Profesor, sí, vamos correcto. a hacer la primera pausa. Sí, claro. Aprovechamos para mandar allí a comprar teobromina a la droguería. Ya venimos. Esto se llama De Buena Fuente. Un saludo cordial a todos los televidentes, a quienes dicen que este programa les divierte, les entretiene, les informa. Vidalito, me paró un señor en la 36 la semana pasada, ¿no? Y me dijo que le gustaba el programa, se llama él Walter Ardila. Ush, a mí me Wal- me detienen en Sí. centros comerciales, en supermercados, en la calle, pero tengo una característica muy importante y eso Sí. lo ha notado los índices de sintonía. Es que nuestros televidentes son mayores, no viejos, pero son mayores, o sea, son de 45 hacia arriba. Difícilmente encuentro yo un muchacho, un joven que nos vea. Pero les cuento que en ese rango, en ese target, en esa clase de público,
arrasamos. Es decir, de los que toman chocolate. Exactamente. Gente sí, que toma, señor. porque el chocolate es para gente un poquito mayor. Sí, los señor. menores, los jóvenes comen chocolatina. Profesor, pero entonces, para retomar, hoy hablamos con el profesor Cristian Blanco de la Universidad Industrial de Santander Ruiz. Entonces, todas las investigaciones desarrolladas en ese entorno allí del sector de Piedecuesta de Guatiguará se enfocan a buscar unos usos alternativos y no solamente el del grano, que ya está absolutamente consolidado y además con unos números gigantescos. La gente debe estarse preguntando, pero ¿qué más aprovechar entonces del cacao? ¿Cuáles son los usos diferentes al tradicional chocolate que se toma líquido, a la chocolatina, lo que usted nos hablaba ahora, de la manteca de cacao o la cocoa, que es una especie como de crema, ¿no? Sí, claro. Como de crema, como licor, Sí, bueno. alicorado. ¿Cuáles usos? Bueno, para el tema de la chocolatería todavía existe un mercado creciente que cada día llama más la atención. Precisamente usted lo mencionaba hace un momento. Por ejemplo, las personas hoy en día buscan alimentos saludables, buscan alimentos que le den algo más que lo tradicional, lo típico. Sí. Y la chocolatería se presta mucho para eso. Entonces, por ejemplo, si uno quiere un alimento que sea más rico en fibra, con menos contenido de grasa, con menos contenido de azúcar, que le permita, que le entregue a usted más antioxidantes. Son Como alimentos la que son tendencia que denominan hoy fit, el fitness, correcto, por ejemplo. o comida saludable en general, o Sí. funcional. Ok. Entonces, la gente busca esas alternativas. Hay un mercado cada vez más creciente que llama la atención. Gente que quiere mantenerse en forma, que quiere comer algo nutritivo y saludable. En eso hay un amplio espacio por cubrir y creo que en eso nosotros deberíamos estar apostando bastantes recursos en investigar y en entender cómo es que se logra llegar a ese tipo de soluciones para un mercado especializado. Y hay médicos que hablan mucho de los beneficios del chocolate y recomiendan, porque es que estamos acostumbrados aquí a tomar el chocolate con leche, pero Sí. recomiendan que el chocolate debe tomarse Puro, puro, claro. debe tomarse puro para que sea saludable. Pero el 90%, sobre todo en Antioquia, en Santander, es con leche. Correcto. Entre más natural venga de su Sí, fuente, claro. mejor. Y entonces en ese orden de ideas nosotros tenemos pensada toda una concepción sobre cómo cambiar localmente y tal vez de manera global el mercado del chocolate. No dirigirlo exclusivamente a la utilización del grano, sino también ver qué más podemos nosotros sacar del fruto completo. Y en ese fruto completo hay una serie de ingredientes que también tienen un valor adicional. Por ejemplo, del mucílago, que es la parte blanca que recubre los granos, es un material muy rico en La azúcares. interna. La parte interna. La parte interna, Que que es está blanquita. recubriendo Sí. los granos. Cuando abre uno la mazorca Sí, del cacao, dentro están los granos que tienen una especie de baba blanca Sí, claro. que los recubre. Ese mucílago es una fuente de azúcares bastante importante, bastante interesante. Y que son saludables. Además, son 100% naturales. Sí, claro. Y tienen un alto contenido de potasio, o sea, alrededor de 2000 ppm. Esa cifra Sí, claro. es bien importante. ¿Y para dentro qué de un sirve el alimento. potasio, así El potasio es un estimulador de unos procesos celulares donde se intercambia sodio y potasio, y es una forma como las células intercambian electrolitos entre el plasma sanguíneo y el endoplasma. Entonces eso hace que permita esa actividad, Que fluya actividad celular mejor, y que haya mayor dinámica. La Ok. energía, protector del corazón, por ejemplo, el potasio. Bien. Sí, claro. Le recomiendan a los médicos también cómase un banano diario para que usted tenga una buena fuente de potasio. A los deportistas también se les recomienda Evitar comer potasio. calambres y todo eso, ¿no? Entonces resulta que integralmente existen una serie de elementos dentro de ese mucílago que son importantes y que nosotros en el laboratorio lo que hemos hecho es concentrar esos azúcares y obtenerlos de una forma bien interesante que se la podemos reintroducir a la chocolatina. De esa manera no estamos utilizando lo que utilizan el resto de industrias de la chocolatería, que es que por un lado compran los granos, por otro lado compran el azúcar, que puede ser de caña o de otras cosas, por el otro lado compran los demás aditivos y Le meten hasta carne. le claro. meten absolutamente Bueno, cualquier pero cosa. ahí sí está el momento cumbre. Entonces- Ese es el momento cumbre porque entonces eso desmitifica y tumba aquel viejo concepto de que, por ejemplo, las mujeres que dicen que se derriten y que son amantes del chocolate, pero que no
comen chocolate por el tema del dulce. Ajá. Entonces, ahí hay una primera respuesta porque lo que precisamente se busca es que básicamente los endulzantes serían orgánicos, serían naturales. 100% naturales y todos que vengan del mismo fruto del cacao. Claro. Algo mejor. maravilloso. Imagínese Entonces, usted que tiene una fruta de cacao que usted llegue y la descompone en Sí. sus múltiples componentes y vuelve y la reintegra en una chocolatina que contiene todos esos mismos ingredientes 100% cacao. Profesor. Imagínese eso, es una idea bastante disruptiva en el mercado. Profesor, Vidal decía algo de la sustitución de cultivos, Vidal. Producir una mata de coca, eso es rapidito, pero creo que producir el cacao, ¿cuánto se demora? ¿Cuánto se demora producir una mata de cacao para que...? Bueno, el fruto. El fruto. El árbol de crezca cacao largo. es un árbol de tardío rendimiento, eso quiere decir que aproximadamente, dependiendo del tipo de material, usted Sí. puede empezar a producir alrededor de los 2 años y entra en equilibrio alrededor de los 4 años en términos de producción y de obtención de lo que usted invierte, igual a lo que usted recibe. Sí. Y ya en los ciclos productivos, alrededor de los 8 años, usted ya de ahí para adelante usted va chévere Al con principio, ganancias. Pero dura más o menos 4 años sí. en términos de equilibrar la producción. Porque es que Eduardo Remolino Ordóñez, no sé si ustedes escucharon hablar de él. Exalcalde de Bucaramanga. Él, antes de morir, estuvo en Praga, en la ciudad de Praga, la Donde República estuvo la Checa. coral de la UIS. República Checa. Sí. Y él Praga vino, Cantat. y entonces yo le Mandaba pregunté, Vidal ¿usted qué los- hacía en la República Checa? Dijo, no, yo estaba aprendiendo cómo acelerar el cultivo del cacao. ¿Eso es posible? Hay algunos mecanismos para precisamente hacer que No se demore tanto. las plantas empiecen a producir de forma más rápida. Sin embargo, es realmente muy difícil. O sea, los ciclos vegetales ya vienen casi preestablecidos genéticamente y es muy complicado hacerlo más rápido. Entonces, Vidal, por eso parece que la sustitución del cacao no fue una buena herramienta para sustituir los cultivos. Pero sí lo ha sido. Pero sí lo ha sido. En Arauca Sí. y en, En muchísimas regiones sí lo ha sido. en muchísimas regiones del país, sin duda han encontrado en el cacao una muy buena alternativa con el... Pero es que se demora mucho. En cambio, en la coca sí Bueno, dos años, bueno, es que comparado con la coca difícilmente algo dentro de la legalidad puede funcionar de la misma manera, ¿cierto? puede dar No, tanto pero- rédito. Claro, Sí, claro. Profesor, una pregunta. Pero la ventaja aquí es que usted puede llegar y sembrar las plantas de cacao y ellas tienen una dinámica casi propia. Como es unas plantas que son endémicas de esta región, Sí. hace que ellas crezcan a su paso. Es decir, el mantenimiento que hay que hacerles es muy poco. ¿Siempre Los es campesinos- clima caliente? ¿Siempre clima caliente? En climas relativamente calientes, templados, sí, desde los 0 nivel del mar hasta los 2000 metros sobre el nivel Es del mar. una gran ventaja. Los campesinos en mi tierra hablaban de ciertos cultivos y les denominaban cultivos agradecidos. Agradecidos, ¿Cierto? correcto. Sí, señor. El cacao tiene esa característica, es decir, resiste plagas, resiste cambios bruscos de clima y para eso cito nomás el tomate, que es un complique tremendo, o sea, o ganan o se quiebran en la primera del tomate. ¿Es agradecido el cultivo del cacao? Cuando el cacao está en un ambiente adecuado, es decir, cuando él se siente muy bien, es plenamente agradecido. Sí lo afectan algunas plagas, no obstante, con el trabajo que han venido haciendo las diferentes organizaciones que están a cargo, ¿Corpoica? como Corpoica, ahora Agrosavia, Sí, Agrosavia. Fede Cacao, se ha avanzado, por ejemplo, en el control de las plagas, en unas mejores prácticas agrícolas y eso ha permitido que tengan menos incidencia esas plagas sobre el cultivo. Pero en general yo creo que es un cultivo muy agradecido, es un cultivo Ajá. que no es decir, usted puede básicamente poner toda su esperanza en un cultivo de unas 10 hectáreas que con eso usted perfectamente mantiene una familia bien. Y hay gente que se come el cacao crudo, ¿no? Ahí sí, a mí me encanta. ¿Ah, sí? ¿Y no le hace daño? No. Profe, el cacao, al igual que algunos otros productos, cito el café, ¿tiene variedades? Es decir, Sí. ¿tiene diversas formas o Sí, en el o país, calidades en del el país producto? se cultivan entre unos 40, 60 diferentes variedades de cacao y hay unos clones de esos que son los más cultivados. Dependiendo de la región, por ejemplo, existe uno que se llama FSB, que es de la región de San Vicente de Chucurí. Sí. Precisamente las letras son debidas a la región. Entonces, por ejemplo, ese se llama F por la Federación de Cacaoteros, SB San Vicente. Hay otro que es Federación El Carmen, entonces es EFS. Hay otro CSN 51 que fue desarrollado
en el Reino Unido, Sí, específicamente en unas islas, se me olvida ahorita el nombre. correcto. Bueno, Pero el país que más ha desarrollado el cacao en materia de industrialización es Suiza. en el mundo Suiza. hay varios países, por Ajá. ejemplo, está Holanda, está Alemania, está Bélgica, Ah, está ya. Suiza, que son los Europa central, mayores básicamente. transformadores. Sí. Y tal vez hasta hace unos años el mayor transformador en el mundo era precisamente Holanda. Casi el 40% del cacao que se producía, de los granos de cacao que producían en el mundo se transformaban allí. Aquí el principal productor es San Vicente. En la región del Chucurí. Bueno, San Vicente, del Carmen. ¿Y qué otros municipios son buenos productores de cacao? Buenos Santander? productores, Lebrija, Río Negro. Sí. Y en Río Negro, la región del Playón, son muy buenos productores y producen muy buenos granos. Ok. De muy buena calidad, granos con un sabor y aroma bien interesantes, que pueden competir perfectamente en cualquier mercado internacional, en nichos especiales de mercado. Profesor, las investigaciones en qué van en este momento, o sea, ya Eso, tienen ustedes bueno, todo. Es que ahora yo no he participado tanto porque no quería incurrir en el error de lo que nos está llamando la atención un tuitero aquí que me pasaron el dato. Que parece que estuvieran ustedes hablando con el del ICA, con el de Corpoica, ¿Por qué? porque se ponen a preguntarle al profesor lo que nosotros los santandereanos ya debiéramos saber, que dónde se Supuestamente, produce ¿no? cacao. No, supuestamente porque es que todo el mundo, cuando habla de cacao, solamente menciona a San Vicente. Que por dónde ejemplo. tú está el cacao, que dónde queda el Solo chocolate hablan de gironés. San Vicente. Sí. ¿No? Y entonces decía el Esa ha oyente, sido una muy mala tradición, además muy injusta, con otras zonas del departamento que son las que agregan el valor y permiten las cantidades Bueno, pero, Vidalito, que mantienen a Santander, por ejemplo, como primer productor de cacao en el país. Decía el oyente decía que el televidente, que entren con los asuntos que maneja el profesor. Obviamente. Ciencia y tecnología, porque ¿qué tal usted sacando un boletín número 02 de la Universidad Industrial de O Santander? Manuel, y dice, Manuel, que es el el que hace- cacao. El cacao es un producto originario de América. No, o sea, eso ya es historia patria. Ir como a lo de ciencia, tecnología, que es lo que hace el profesor y lo que se advierte interesante desde el concepto profesional de un hombre que le hemos traído, ¿no? Pues pregunte, es que No, el problema es que no. usted no ha preguntado. Ese yo Sí. lo quería ver, bravo, ¿no? No, precisamente ¿Ah? quería ¿Qué hace preguntarle. el mucílago del cacao? No coarte las posibilidades. Usted quiere de sacarle preguntar a Alfonso, sí, claro. usted quiere sacarle la piedra a Vidal, pero no, él es tipo No, calmado. Yo ya, ¿qué día me llevé Eres una calmado. reprimenda en el programa de las mujeres? ¿Sí? Sí, claro, que exaltó y dijo que él no era de doble faz. Ah, sí, y sí, que sí, tal, sí, y a sí, mí claro. me preguntaron en la calle qué quería Pero la decir gente Vidal no Alberto, sabe que y- usted por sacar el bloque a Vidal, ¿no? No. Es que para sacar el bloque a Vidal es muy Es que fácil. si Sí, las paredes hablaran. ¿no? Bueno, perfecto. No, a propósito, ¿qué es eso? Entonces hablemos de Nexcoa. ¿Por qué se Mire, llama el Vidalito, proyecto están llamando. Nexcoa? Nexcoa surge de precisamente tratar de ir más allá de lo meramente evidente, precisamente. O sea, si nosotros nos quedamos, como decíamos al comienzo, en la comercialización de materias primas, no vemos más allá de ese tema. En el tema del cacao, nosotros vemos que realmente existe más valor más allá de los granos. Los granos nos sirven para hacer todo el tema de chocolatería e innovar en eso, porque también estamos haciendo innovación en eso, con el tema de adición de nuevos sabores y aromas, y con procesos que nosotros evidentemente sacamos de otras partes de la fruta del cacao. Entonces, cogemos esa fruta del cacao, la descomponemos en todas sus componentes principales y luego eso lo reunimos para sacar productos de chocolatería. Ese proceso nosotros decidimos llamarlo el Big Bang porque explotamos la fruta y al final lo convertimos en una chocolatina y lo llamamos el Big Crunch. O sea, lo El comprimimos. Big Crunch. Entonces, resulta que lo que hemos visto a través del tiempo es que esa mazorca de cacao tiene otros componentes, otros ingredientes y tiene una química muy especial y muy valiosa. Por ejemplo, el tema del mucílago. El mucílago tiene un alto contenido de azúcares y es una fuente de carbono para hacer muchas otras cosas. Cuando usted tiene un líquido con un alto contenido de azúcar, usted llega y dice, bueno, el azúcar lo más evidente que uno puede hacer con eso es fermentarlo y volverlo alcohol. Sí, se puede hacer eso. Sí. Pero ahí el nivel de desarrollo tecnológico realmente es muy, muy bajo. ¿Qué otras cosas podemos hacer con eso? Podemos también utilizar microorganismos para tomar ese azúcar y convertirlo en otros materiales mucho más novedosos
que nos permitan hacer otras cosas bien interesantes también. ¿Cómo qué, profe? Entonces, ahí tenemos un material que es bien especial, que se llama, lo llamamos biocelulosa o celulosa bacteriana. Es un material que tiene unas propiedades físicas y químicas bastante interesantes. Es 100% celulosa, es producida biológicamente, es un material biocompatible, como es un biopolímero, es totalmente biocompatible. Hoy en día esa biocelulosa se utiliza a nivel médico, en la industria médica, para cicatrizar heridas, quemaduras, etcétera. ¿Por qué? Sí. Porque es muy biocompatible, permite una aireación del medio hacia la piel, permite la regeneración en menor tiempo de la piel, etcétera. No, como sirve para eso, ancestralmente siempre he utilizado, nuestras abuelas utilizaban eso, el cacao, para las heridas. sí, Claro. este nuevo material no está dentro del fruto. Es un ya. proceso biotecnológico que nosotros hacemos para obtener el Sí, material. porque nuestras abuelas era el cacao el simple. cacaíto simple. Era para la También herida. nos puede servir Sí, claro. porque tiene una serie de componentes que Sí, pueden claro. servirnos para la Pero esa cicatrización y todo. biocelulosa se obtiene no del grano, sino del mucílago. Del mucílago. Y de esa biocelulosa también la podemos utilizar para una serie de aplicaciones, como sirve para la parte médica, también sirve para la parte cosmética. Entonces, en este momento estamos desarrollando toda una serie de nuevos materiales para la parte cosmética que permiten, por ejemplo, Y, por ejemplo, en hacer esa mascarillas, Exactamente. mantener hidratación de la piel, utilizarla para tratamientos cosméticos, para tratamientos donde nosotros podemos ayudar en temas O sea, relacionados desaparecer la mascarilla de pepino y de aloe y todas y estas hacerla- cosas aguacate. y utilizaban hacerla las de damas. biocelulosa a Del partir de aguacate. cacao. A Vidal le regalaron la otra vez que cumplió una ida a un spa, ya lo vimos. con Oiga, una pero- mar- Pero ojalá que en Vidal, el claro. próximo spa lo hagamos con derivados Pues de por cacao. supuesto, Claro. ¿Y se puede? imagínate. ¿Ya lo y están es- haciendo o no? Profe, y es En un- este momento estamos empezando a hacer los primeros... Ustedes son los pioneros somos en los ese pioneros en eso, no solamente en Santander, sino en el mundo. y es diría una yo. Sí, industria, en el mundo no profesor, está. es una industria Pero toca hacer pausa, multimillonaria. Vidal. Multimillonaria. La es una cosmética industria. es una industria que mueve muchísimo más recursos tal vez que la industria de Es la que chocolatería. eso me hace recordar de otro proyecto maravilloso que hay en la Universidad Industrial de Santander, que es el de la profesora Elena Stachenko, con los aceites esenciales y una serie de elementos que ellos también, durante procesos muy especiales, aportan a industrias muy significativas en términos económicos como la cosmética, ¿no? Absolutamente. El tema de los spa y este tipo de cosas. Hagamos una pausa en De Buena Fuente. Vidal Humberto, brindemos. Mire, el profesor Cristian Blanco nos ha traído. Ah, y es el ahora- profesor. Yo pensé que era usted porque No. yo dije, yo eso sí no me lo tomo, porque recuerden que está de moda algunas sustancias que producen unos Para- efectos ahí sí, oiga, letales, ¿no? ahorita el vaso. Entonces, si me lo ofrece el profesor Blanco, El lo recibo profesor- con mucho cariño. Bueno, el profesor eso- fue, Parece vodka, ¿no? en su actuación fue disruptivo porque nadie de nuestros invitados había traído algún producto. ¿Qué nos aquí, va a ¿no? ofrecer? Bueno, ¿Qué nos esto- está ofreciendo? vamos a Esto ver. es ¿no? 100% mucílago de cacao, 100% Mucílago natural. de cacao. Pruébenlo. Y está frito, ¿no? Sabroso. Y esto, Pero riquísimo, ¿no? sabroso. ¿A qué le sabe? ¿A qué le sabe? No sé, como A algo un- delicioso. Un agrio. Un sabor agridulce, No, ¿cierto? primero dulce, sí. Dulce y Ese- también ácido. Tiene un alto Sobresale contenido- más el dulce, ¿no? Y tiene un contenido alto de ácido cítrico. Sí. Por eso tiene ese sabor todo esto. Pero les recuerda un poquito como el sabor a guanábana, ¿cierto? También. Ese era, pero no daba con exactitud, pero sí es ese. Bueno, si toma uno que... ¿Qué es esto, profe? efecto le Entonces, produce? ¿cómo se llama? Esto, mucílago de cacao, tiene aproximadamente 20% de azúcares libres, por eso es que tiene ese sabor tan dulzón. Tiene una serie de materiales allí, pectinas, algo de proteína, azúcares, tiene una muy buena fuente de potasio. Ah, claro. Por eso les decía yo que es un producto muy funcional. Tomar solamente de eso, ojalá pudiera uno tomar todos los días una copita de jugo de cacao O sea que con el mucílago tiempo de cacao. vamos a tomarnos eso, con el tiempo ir a comprar al estamos- Esa es la supermercado. pregunta. Estamos en el O sea, proceso. eso está ahorita en laboratorio, Sí. pero no está aún en el mercado. Correcto, estamos en el proceso precisamente de crear unos sistemas No nos que lo cogería llamamos usted conejillo de India, ¿no? sí, unos sistemas que Ahora que está de moda, ¿no? nosotros los llamamos biorefinerías. Sí. Nuestra intencionalidad es que esas biorefinerías sean modulares, que crezcan de forma modular
y que nos permita a nosotros acopiar las mazorcas de cacao y transformar esas mazorcas en diferentes productos como este delicioso jugo que ustedes están tomando. Pero riquísimo. Biorefinerías, perdón Juan Carlos, era algo así como lo que se pensaba en un momento con la caña de azúcar y el alcohol carburante en la olla del río Suárez, o sea, como unas pequeñas factorías para comenzar a procesar. Nuestra idea es que tengamos el fruto y que de ese fruto nosotros podamos descomponer ese fruto en todos sus ingredientes, sí, y que esos ingredientes, al final, todos esos ingredientes se conviertan en productos de valor. Con un concepto fundamental, que es un concepto que hoy en día se busca mucho en cualquier desarrollo empresarial, que es que tengamos economía circular. ¿Qué significa eso? Okay. Que todo lo que entra en el sistema sale como un producto, que no tengamos desechos que vayan a contaminar o que generen un problema medioambiental. Profesor. Y un segundo concepto que es muy importante, el tema de la sostenibilidad, porque la sostenibilidad hoy en día nos tiene que mover a todos nosotros. Por supuesto. ¿En qué consiste esto? En que si nosotros lo vamos a hacer, que sea rentable, que sea financieramente viable y también, finalmente, que sea socialmente comprometido con la región, con las personas que son productores de los granos. Este concepto de biorefinería que nosotros tratamos de establecer aquí regionalmente y que muy probablemente lo vamos a expandir en todas las regiones donde se produce el cacao, el fruto del cacao, es un concepto que a nuestra manera de ver solo se puede hacer si estamos cerca de los cultivos. Por eso tenemos una ventaja significativa. Porque una empresa que esté en Alemania siempre estará enfrascada o pensando siempre en cómo sacarle más provecho, sí, claro, a los granos. Por eso es que todo el desarrollo tecnológico que ha habido en términos de cacao ha sido relacionado con el negocio de los granos. Por eso cobra importancia la pregunta que le hacíamos. ¿Cuál? Más allá de San Vicente y el Carmen de Chucurí, ¿qué otras zonas son altamente productoras de cacao? Entonces lo que habría que pensar es que zonas como Río Negro, como el Playón, también son susceptibles claro, de que entonces hagamos susceptibles que hayan biorefinerías. No, precisamente. pero entienda mi pregunta como la de qué días, ¿no? Estas son excusas tardías. Yo a veces me paso de tomarle el pelo a usted y yo lo aguijoneo a ver usted qué dice, porque sé de su inteligencia. Pero cuando yo decía que avanzáramos es que, fíjese que el mucílago de este programa es eso. Es delicioso. Que vayamos a este tipo de experiencias significativas, que el profesor nos cuente y no nos quedemos en lo que ya, pues, digamos, lo que es un conocimiento general que debiéramos tener. Profesor, antes de que nos muestre el otro producto, no, riquísimo de verdad. Delicioso. Pero ¿Usted qué está proponiendo? no, rico. Un poquito más. Primero que nos eche más. Sí. Uno le ofrece esto a un diabético, ¿Y qué pasa? lo puede insultar. Pero Porque le ¿no puede le decir, daño oye, al diabético? usted me está dando Sí, algo tiene- supremamente dulce. Sí. Sí, sí. ¿Correcto? Sí. Entonces, precisamente las bondades de este producto es ese, que es 100% natural. Es decir, el diabético lo puede 100% tomar. No diría eso, habría que preguntarle al médico. Pero lo que sí sé es que, como lo mencionaba Vidal, es un producto 100% natural. Claro. Para cualquier formulación de cualquier alimento, no hay nada mejor. Es como, le voy a hacer la analogía. Es como cuando usted tiene azúcar refinada o cuando usted tiene la panela. ¿Usted qué prefiere, con qué prefiere endulzar la limonada? Pues con una panela natural. claro, Sí, porque contiene todos los elementos mayores, oligoelementos, tiene todos los minerales ahí incluidos. Aquí tenemos, esto es un producto sacado totalmente de una fruta. Es como si nosotros cogiéramos una manzana y la exprimiéramos y sacáramos el jugo. Exactamente lo mismo. es que Exactamente. Es 100% natural. Profe, Sí, claro. antes de que vayamos a ese producto, usted habla de la necesidad de que no contamine y que sea sostenible. ¿Qué tan lejos estamos de producir esto de forma industrial? Esa es Y a una gran pregunta, escala. esa Sí. es una pregunta muy buena. Nosotros, como estrategia de llevar el desarrollo tecnológico que hace la universidad a la sociedad, pues en este momento tomamos la decisión de crear un spin-off, que es una empresa de base tecnológica que nace a partir Con de la base en la universidad, recientemente ley. con base en la reciente ley y adicionalmente con base en los resultados de investigación que tenemos en la universidad. Entonces tomamos la decisión de crear un spin-off. Ese spin-off se llama Nexcoa SAS y adicionalmente estamos en toda la estrategia de montar la infraestructura empresarial y echar esa infraestructura empresarial hacia adelante para que estos productos no se queden ahí solamente en el descubrimiento y en la curiosidad científica y académica, sino que adicionalmente generen
desarrollos financieros y económicos para la región. Muy bien, Entonces, segundo producto, profe. ¿Eso qué es? A partir de este mucílago, como les decía yo a ustedes anteriormente, que es rico en azúcares, esos azúcares los podemos utilizar para que ciertos microorganismos los conviertan en este tipo de materiales. Es un proceso microbiológico que nos permite a nosotros la obtención de este tipo de material. Por favor, claro. tóquenlo y Suavecito, perciban. Es sabroso, totalmente vea. suave. Es Suave. un biopolímero que hecho de celulosa. Ahí donde ustedes lo tienen está perfectamente, es útil. Usted lo puede colocar en las manos. Si quiere, utilícelo. Va a tener una sensación bien interesante de frescura, de hidratación. Para cuando está haciendo mucho calor. tal vez. Si usted lo puede arropar con un material de esto sería maravilloso. Lo ideal de esto es, con base en ese material, hacer productos para la industria farmacéutica o la industria cosmética y también productos para la industria alimenticia. Entonces, nosotros en el laboratorio nos inventamos este material. Esto es un producto 100% hecho en la UIS. Es 100% ideado, creado y desarrollado en la Universidad Industrial de Santander. ¿Una pomada o qué? A este producto, por favor, úntese de él. Sí. Parece, tiene la textura de una pomada. Es el producto 100% puro, no está formulado todavía. Pero la idea de este material o de ese producto es que es una mezcla que nosotros diseñamos y desarrollamos en la universidad. Con este material lo podemos utilizar ¿para qué? Por ejemplo, para en los alimentos utilizar menor contenido de grasa y aumentar el contenido de fibra del alimento. Ah, qué bueno. Entonces, por ejemplo, en la industria de la chocolatería, fibra, el chocolate naturalmente tiene un alto contenido de grasa, más del 40% de grasa. Imagínense ustedes que uno pudiera tener una chocolatina manteniendo las propiedades que tuviera solamente el 20% de grasa. Es un producto mucho más funcional, un producto mucho más... Y el consumo de chocolate se dispararía en unos niveles impresionantes. Sobre todo porque la gente ya no estaría tan preocupada por y es sabrosito, perder la y línea. el sabor es... El sabor de este material también es... ¿Usted lo comió? No. ¿Lo podemos si comer? quiere, ¿Lo podemos sí, comer? ¿Se puede? Se puede comer totalmente. Ahí sí sirven ustedes de conejillos de indias para... Óigame, profe, pues... Ese producto, ese material está hecho de dos componentes que también vienen del cacao. Sí. Uno de ellos es celulosa, la fibra, y el otro componente es la manteca del cacao, que se obtiene de los granos. Entonces, lo que hacemos, recuerdan el concepto, Big Bang, explotamos totalmente en sus componentes principales y luego los procesamos de una forma microbiológica o físico-química, de suerte que al final tengamos una chocolatina con un alto valor nutricional, un alto valor Profe, funcional. una pregunta que diría Juan Carlos. ¿Cómo le obvia. pareció el material, Juan Carlos? Sensacional. sensacional. Uno no se imagina en estas épocas de calor por culpa del cambio climático poder tener un momento de relax al mediodía. Por ejemplo, una mascarilla bien chévere. Arropado con una sustancia Sí, como esta. Profe, todo este tipo de cosas son inventos en el buen sentido de la palabra, como proceso científico, que han sido desarrollados exclusivamente como ustedes, o muchas de estas cosas sí ya las han desarrollado, o ustedes las desarrollaron exclusivamente y están en proceso de ser patentados y de tener el reconocimiento de derechos de todos. Algunas de estas cosas forman parte del acervo científico que existe en la comunidad científica a nivel global. Sí. Pero materiales como este, por ejemplo, es un material que nosotros hicimos aquí, exclusivo, hecho por nosotros y está en proceso de patentamiento. Ok. ¿Cómo se llama, profe? A este nosotros le llamamos un oleogel. Sí. Estos materiales, cuando nosotros desarrollamos cosas que son totalmente innovadoras, que son nuevas, que no existen en el mercado, que no existen tampoco en la comunidad científica, tomamos la decisión de patentarlas, claro, para proteger esa información y adicionalmente con la aspiración de que a futuro pues eso también sea una fuente de recursos para la región. Claro. Qué bueno sería que, por ejemplo, toda una estrategia de esta se convirtiera en una fuente altamente tecnológica, que nosotros pudiéramos no solamente vender los productos, sino también vender la tecnología. Eso sería ideal. Entonces, por esa razón nosotros decimos que este Nexcoa se puede convertir en el Apple de la industria de la chocolatería. Oye, Vidal, Porque sensacional, suena muy bien, ¿no? Oiga, Suena bien, ¿no? Uf. Ahí esto, se lo decíamos que es al profe, ¿no? Que esa es como la... Claro. Lo pone a uno a pensar, a ver Apple, ¿no? Por todo lo Claro, que significó porque en su momento
la innovación, la tecnología, el aporte, ¿no? Estamos delante del Steve Jobs santanderiano. Eso ya lo había escuchado el profesor en alguna parte. ¿Va a ser el director de la Silicon Valley santanderiana? Por ejemplo, sería muy chévere. Nosotros tenemos la oportunidad de lograr eso, por una razón a mi manera de ver, porque, por ejemplo, en Guatiguará tenemos como todo el escenario, las condiciones dadas para que este tipo de cosas ocurran. Tenemos infraestructura, tenemos una serie de instituciones que están concentradas allí. Tenemos el Instituto Colombiano del Petróleo, tenemos la Universidad Industrial de Santander, tenemos el SENA, tenemos también el recurso y el talento humano. La universidad tiene tal vez per cápita, en la región, es el sitio por donde hay metro más... cuadrado, ¿no? ¿Cómo es que dicen? Por metro cuadrado es el sitio donde hay más doctores en todo el departamento de Santander. Ahí está, le aporto, ¿no? La Litoteca Nacional está en ese sector, La Litoteca Nacional también está ahí, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Tenemos todas las condiciones para que se convierta en un sitio altamente innovador, un sitio altamente generador de patentes y de mucha información científica académica que al final redunda en generar desarrollo para la región. Entonces, para nosotros es muy importante que exista ese sitio y adicionalmente que exista los recursos, pues precisamente para mover esa maquinaria para que genere los resultados que nosotros pues prometemos que se van a pues no en vano este ejercicio de ciencia, de tecnología que han desarrollado fue justamente reconocido a través de un proyecto que fue ya avalado, autorizado a través de fondos de regalías por el OCAP. Y entiendo que es precisamente este del mucílago. Sí, correcto. Nosotros todo este trabajo lo estamos culminando básicamente, o sea, concretándolo en temas relacionados con emprendimiento y con poner a punto a nivel de pilotos todas estas iniciativas. Gracias a los recursos que nos otorgó el Sistema General de Regalías a través de de Ciencia, Tecnología e Innovación. Claro, el OCAT para... Pero usted hablaba de una ley. ¿Usted hablaba de una ley? ¿Cuál? No, esa es la del spin-off, pero este es un proyecto especial que se presentó para canalizar recursos de regalías. ¿Esa es la ley que usted decía? Y que fue aprobado por el OCAP. Por el OCAP, a través del rubro de Ciencia y Tecnología. De Innovación, sí. Y la Gobernación, por esa razón, participan en este proyecto la Gobernación de Santander, que en última los recursos son de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías de la Gobernación de Santander. Participa la Universidad Industrial de Santander, que somos los que ejecutamos el proyecto y adicionalmente tiene una fuerte contrapartida no solamente en recurso humano, instalaciones, etcétera. También participa Fedecacao, participa el SENA y una asociación de productores que para nosotros está muy cerca y muy fuertemente articulada con el proyecto. Y es una asociación que se llama Azocapayarí, es una asociación de productores de cacao que están en la región de El Carmen de Chucurí. ¿Yarima? Está no, pero están muy cerca a la serranía de los Yariguíes. Ok, Yariguíes. Entonces están bien allá metidos cerca a la montaña. Es una gente muy juiciosa. Desde aquí les mandamos un saludo muy especial a ellos. Porque la mayoría de las materias primas que nosotros utilizamos, las mazorcas que utilizamos, vienen de esa región. ¿Por qué escogimos esa región? Porque es una región que tiene unas características muy especiales, la gente tiene una asociatividad bien representativa y adicionalmente era como nuestro laboratorio para hacer estos desarrollos en conjunto con ellos. No obstante, pues como lo mencionamos anteriormente, con la idea que tenemos de crear estas biorefinerías, pues se pueden crear definitivamente en cualquier región, no solamente del departamento de Santander, sino podríamos migrar hacia otras regiones del país y por qué no del mundo. Entonces nuestra expectativa es, o nuestra aspiración es que sigamos haciendo ciencia, tecnología e innovación en temas relacionados con el cacao. Aquí todavía hay mucho por hacer, o sea, nosotros solamente, como siempre en estos temas científicos y académicos, estamos arañando la superficie. Aquí todavía hay mucho por hacer. Todos estos materiales son importantísimos. Tenemos un grupo de gente muy talentosa que todos los días está tratando de empujar la frontera del conocimiento para encontrar nuevos materiales, nuevos productos, para seguir investigando y para seguir diciéndole a la gente que aquí existen todavía muchas oportunidades de crecer, no solamente académicamente, sino económicamente. Profe, ya viene a explicarnos otros productos que presentamos hoy aquí de manera exclusiva por primera vez en el canal regional y en cualquier medio de comunicación.
en el departamento de Santander. Vamos a entrar ya a la última parte. Lástima, profe, ¿tenía usted otros productos? Pues sí, mire, hablábamos también de los granos de cacao. En los granos de cacao también existe posibilidad de innovar y de desarrollar nuevas cosas. Nosotros en este momento con otro equipo, otras personas que forman parte del equipo de trabajo, otros investigadores, hemos desarrollado procesos de adición de sabor y aroma al grano de cacao que antes no lo tenían. Entonces, esos procesos, tomamos una serie de microorganismos que en el proceso de fermentación inoculamos el sitio donde se está produciendo la fermentación y eso hace que se desarrollen esos nuevos sabores y aromas. ¿Y sabores a qué, por ejemplo? Por ejemplo, sabores frutales, sabores a florales, sabores a nuez, sabores a vainilla, sabores a cacao, sabores que originalmente hay algunos granos que no los expresan, algunas variedades no los expresan. En el proceso de fermentación es donde se producen todos esos sabores y aromas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Se ha ido a identificar esos microorganismos y se han sacado y se han identificado uno a uno y se sabe qué tipo de compuestos ellos expresan y de esa manera lo que se está haciendo ahorita es construyendo o creciendo esos microorganismos de suerte que vayamos al proceso de fermentación, se los adicionamos a los toneles de la fermentación y allí nosotros expresamos esos sabores y aromas. Eso se llama fermentaciones dirigidas y es análogo, por ejemplo, con lo que ocurre en los vinos. Hay algunos vinos que se les hacen fermentaciones dirigidas y se expresan nuevos sabores y aromas debido a que los microorganismos que se adicionan son microorganismos especiales. O también, por ejemplo, como el proceso de las cervezas. Ustedes saben que no existen dos cervezas iguales. Claro. Dependiendo de cómo se haga el proceso de fermentación y los ingredientes que se utilicen en el proceso, pues uno obtiene diferentes sabores y aromas en esos productos tan especiales. Eso es lo que también queremos hacer con los granos de cacao para que de esa manera tengamos, por ejemplo, chocolatinas que tengan unos sabores específicos desde su origen. Eso ayuda a valorizar los granos de cacao. Por ejemplo, en estos momentos nosotros podríamos incluso hasta duplicar el valor del valor del grano que está en el comercio si nosotros hacemos buenos procesos de fermentación. Claro. Y los tarritos, los frasquitos. Y estos tarritos, pues es otro producto derivado precisamente del delicioso mucílago que nos acabamos de tomar. Entonces existen mecanismos para extraer este tipo de saborizantes, endulzantes también, que se los podemos adicionar a la chocolatina. Entonces aquí ya tenemos, si quieren pueden abrirlos, olerlos, si quieren le puede meter el dedo y probarlos. Bueno, es que no más que el olor es sabroso. Tienen un sabor como a dulce, miel, ¿no? miel. Miel, pero de la pura. Entonces resulta que estos productos son bien interesantes porque con ellos podemos endulzar las chocolatinas. ¿Y qué sucede? Es como cuando usted endulza con todo el fruto del cacao. Sí. Si no necesitamos más sino el fruto del cacao. Cacao, no más. Entonces, a mí me parece... Y lo tenemos, además, tenemos la producción. Profe, una pregunta. Uno cuando lo escucha hablar de que es que descomponemos el cacao y le aplicamos no sé qué cosas para obtener todo este tipo, uno se imagina un contingente, un batallón de allá de señores con batas y con gafas y máscaras y todo lo demás. ¿Cuánta gente? ¿Qué tipo de gente? ¿En qué edades? ¿Son señores, son señoras ya a edades avanzadas o son muchachos investigadores que se acaban de formar en el exterior? La gran mayoría son estudiantes nuestros. Algunos de ellos todavía en su proceso de formación, a nivel de pregrado, maestría y doctorado. Claro. Otros ya profesionales, que los articulamos a este tipo de iniciativas para que ellos empiecen a volverse expertos en estos temas de desarrollo científico y tecnológico. Y por supuesto, los profesores que somos los que estamos dirigiendo esta tarea. Alrededor de 35 personas están ahorita, en este instante, articulados y vinculados a este proyecto. Todos en PTG, en Todos en el Guatiguará. Parque Tecnológico de Guatiguará. Profesor, muy amable, muchas gracias. Salud. Oigan, sí, Qué salud. ricos estos Salud. productos de nuestro cacao, ¿no? Nos parecemos a Nairo Quintana con nuestro cacao del campo colombiano. Feliz noche y ya volveré.